Pasión tricolor, Nacional nos une. Pasión tricolor. Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín. Hace varios días que está el tema sobre la mesa, que en cada una de las charlas que tenemos los hinchas está presente el partido y se ha hablado permanentemente de lo que va a ser el encuentro clásico, porque evidentemente la importancia que tiene siempre a ese campeonato especial que significa el partido clásico, en este caso en el de clausura, por un montón de razones lo transforman en un partido que puede ser absolutamente decisivo, quizás no tanto para el clausura en este momento, sino fundamental, de acuerdo a cuál sea su resultado, para definir quién es el ganador de la tabla anual. Aunque sea pronto, aunque sea en la segunda fecha del clausura nada más, puede entregarnos una distancia demasiado importante y por suerte la comodidad de tener esa distancia a favor si logramos mantenerla y ni que hablar que aumentarla también. Por eso es lógico que se pensara sobre eso y que la alineación que hoy trajo Nacional al parque tuviera también ciertos condicionamientos, como esa presencia o no de Millán, pensando en lo que va a pasar dentro de 7 días. Pero lo que no podemos de ninguna manera disimular es que la importancia de ese encuentro estaba marcada obviamente por lo que pasara hoy acá en el Parque Central, ante un equipo que nos complicó la vida en la apertura, fundamentalmente ayer, después de el triunfo del rival de todas las horas, este partido cobraba también una importancia fundamental, pensando en todo lo que se viene. Y pensando en que, bueno, era el inicio de un nuevo ciclo, había un nuevo equipo, un nuevo plantel, un nuevo equipo, obviamente, y que todo lo bueno que podía llegar a representar ese buen mercado de pases, esa llegada de futbolistas, había que concretarlas, había que corroborarlas con que el cuerpo técnico, en este caso Pablo Peirano, lograra un buen rendimiento en el ataque. No era fácil la tarea, no era justamente uno de los rivales que uno diga, bueno, más cómodos para empezar el partido. Y lo demostró el primer tiempo fundamentalmente, porque luego de algunos minutos donde Nacional presionó, donde jugó cerca del área rival y donde tuvo alguna chance y logró ponerse en ventaja en los primeros minutos, luego vino el ciclo en el que dominó Torque y algunos minutos en los que consiguieron un par de goles y se pusieron arriba y nos complicaron realmente el partido. Y sin embargo, después de concluida la primera parte nos damos cuenta con que no lo sufrimos tanto, con ese 2-1 de Torque parcial que nos preocupó porque nos llegaban con peligro. Nacional tuvo el carácter para darlo vuelta a tiempo, para salir enseguida y para no sufrir esos 2 goles que había marcado Torque e incluso irse al descanso ya con otra tranquilidad, porque el partido estaba encarado de otra manera. Y más allá del resultado que se beneficia de lo que Nacional siguió creciendo luego de ese primer tiempo, en la segunda parte también, con algunas cosas que ya vamos a puntualizar, que se fueron corrigiendo para estirar diferencias y para lograr una comodidad que nos permitió, bueno, tener un trámite bastante desahogado sobre el final del partido, pudiendo mandar a la cancha a algunos futbolistas para que tuvieran sus primeros minutos, reservando a alguno que otro jugador, en el caso de Millán pudiendo sacarlo para que no corriera riesgo de esa nueva tarjeta y bueno, de alguna manera darle saldo positivo a esa apuesta arriesgada, temeraria que hizo el entrenador de mandarlo al campo de juego. Pero comencemos a repasar algunos de los puntos salientes del partido. Arrancamos de atrás hacia adelante y empezamos por un Mejía que una vez más tuvo una actuación totalmente descollante, sacando un par de pelotas importantísimas, teniendo un par de atajadas del estilo que nos tiene acostumbrados, pero fundamentalmente una de ellas con donde a una distancia, no sé, de 1,5 metros aproximadamente, define con el arco prácticamente libre el número 9 del equipo rival y se manda una tapada pero monumental, no solo para gritarla como un gol, sino una de esas que bueno, que los invito
a poder observarla quienes no lo se han hecho en la medida que tengan la posibilidad, porque realmente es un atajadón el que realiza el panameño Mejía, dándonos la garantía de que cuando es llamado a actuar, bueno, justamente tiene este tipo de intervenciones. Seguimos hacia adelante, marcamos un partido al menos prolijo, al menos sin demasiados complicaciones de parte de los zagueros centrales, y sí en los laterales, tanto Ancheta como Patiño, fundamentalmente Ancheta en el primer tiempo, pasando algunos apuros en ese tramo en el que dominó Torque, ¿no? Siendo dominado, llegando por los costados. Torque no llegaba tanto, pero cuando llegaba con peligro, y por los costados era una de las vías que tenían para poder llegar justamente con esa condición al arco de enfrente. Pero se acomodó el colombiano, mejoró mucho y fundamentalmente en el correr de los minutos Ancheta, se fue afirmando también en la colaboración que por ese sentido, por ese sector tenía Juan Cruz de los Santos con el colombiano Patiño, y apenas el debe quizás haya sido en esas bandas, bueno, la intención pocas veces concretada de Rómulo Otero, que bueno, que quiso la pelota, que perdió, que corrió, que insinuó un montón de cosas, pero que no logró efectivizarlas, no logró cumplirlas. Por eso desde el arranque, el segundo tiempo, pedíamos la presencia de Aradi dentro del campo de juego. Un sector central que por momentos sufrió ese juego de Torque, que por momentos le buscaron las espaldas, que por momentos se mostró ineficiente para contener a los volantes visitantes, pero que logró también fortalecerse, cambiando por momentos, afirmándose en ese sector donde Oliva, bueno, justamente se retrasó algunos metros para poder cumplir con esa función. Y arriba cosas interesantes, fundamentalmente. Quizás lo que decíamos recién, el que quedó en el debe fue el venezolano Otero, pero por el otro lado, Juan Cruz comenzó a sumar elementos positivos a medida que pasaban los minutos, generando faltas, provocando alguna tarjeta amarilla, mostrando que puede ser muy importante desbordando por ese costado, hasta demostrarlo en la jugada del gol, del tercero del Diente, donde llega muy bien hasta el final y culmina bien la jugada, habilitando al propio Diente dentro del área. Y bueno, y me quedan para el final esa sociedad que destacábamos hace un ratito, que los transforma a ambos en los mejores jugadores de Nacional en este partido, y a ese buscarse permanentemente que tuvieron en la tarde-noche de hoy el Diente Nicolás López y Maxi Gómez, ambos cumpliéndolo con muy buen rendimiento, siendo los grandes protagonistas de los primeros dos goles, pero después, bueno, justamente armando cosas importantes en lo que quedó del partido, con ese tercer tanto del Diente, después con el que aportó tras un golpe de cabeza en un tiro de esquina Maxi Gómez, convirtiéndose, bueno, justamente como decía recién, en los protagonistas. Volvió Aradi, entró Aradi después en el segundo tiempo, pero no fue demasiado asistido, no encontró demasiadas pelotas como para brillar y como para crear el peligro que nos merece. Se sumó algunos minutos Lodeiro, tuvo un buen ingreso Diego Romero, me parece que se acomodó allí en ese sector zurdo, mostrando cosas más interesantes que en otros partidos anteriores donde no nos había convencido tanto. Y así se fueron sumando algunos futbolistas para mostrar algunos minutos dentro del campo de juego y bueno, y hacer sus primeras armas con la camiseta tricolor. Todo como para redondear un primer partido de bueno hacia arriba de Nacional, con cosas para corregir, como lo que hablábamos recién, esa sector de la marca del sector central, la necesidad de fortalecer un poco más las bandas en defensa, pero con un montón de cosas interesantes, lideradas, abanderadas por esa dupla, Maxi Gómez y el Diente López, que llevó a crear la mayor cantidad de jugadas ofensivas, de jugadas peligrosas para inquietar el arco rival y para concretar nada más y nada menos que 5 de los tantos para redondear una goleada auspiciosa en este debut del torneo clausura y que nos viene de maravillas para arrancar con toda la confianza justamente este torneo clausura. La nota negativa de la jornada, digamos, la ausencia de Juan Cruz para el próximo partido, para el partido clásico, al haber la quinta tarjeta amarilla, y como decía Javier cuando cerraba el relato, dejando también la puerta abierta para que desde ya empecemos a discutir sobre quiénes son los hombres ideales para ocupar el sector de la banda, ¿no? ¿Será Aradi?
será Otero, será Lodeiro, no sé, será Villalba que puede volver, será la gran discusión de nuestra parte de toda la semana, de aquí hasta el próximo sábado, cuando se esté confirmando el equipo o cuando antes se estén dando algunas pautas para ese partido, que es fundamental y al que Nacional llega con la confianza de la muy buena producción obtenida esta noche. Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión